Ya vimos el potencial que tiene invertir en fondos de bajo costo que replica el S&P 500. En este módulo de hoy vamos a ver todo lo que necesitan saber para invertir exitosamente en un fondo de inversiones, empezando por tipos de fondos de inversiones que existen. Quiero empezar con esta pequeña gráfica explicando los dos grandes tipos de fondos que existen. Y les voy a ser honestos, esta parte no es tan importante que la entiendan a profundidad. Si estuvieran presentando un examen para acreditarse o certificarse, esto sin duda se los preguntarían, pero aquí esto es más del tipo informativo, no se preocupen si no lo entienden tanto. Hay dos grandes categorías de fondos, los fondos abiertos y los fondos cerrados. La principal diferencia entre estos dos tipos de fondos es que los fondos abiertos son de capital variable, mientras que los fondos cerrados son de capital no variable. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, en este tipo de fondos, cuando un inversionista nuevo invierte, la cantidad de dinero que hay en el fondo varía. Ejemplo, si el fondo tiene 100 millones invertidos y alguien invierte 1 millón más, pues sencillo, ahora el fondo tiene 101 millones. Eso no pasa con los fondos cerrados. En los fondos cerrados, cuando un nuevo inversionista quiere entrar a participar, lo que tiene que hacer es comprar su participación de otro inversionista. Entonces, en el mismo ejemplo, si el fondo tiene 100 millones y un inversionista, por ejemplo, quiere invertir 1 millón, lo que haría es que compra la participación de otro inversionista que sea también de 1 millón. Lo que quiere decir que el capital que hay en el fondo como tal no varía cuando entran o salen los inversionistas. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué quería explicar esto? Porque de aquí, de los fondos abiertos, se derivan los dos tipos de fondos más comunes o más utilizados cuando se habla de invertir en fondos de inversión. Los fondos cerrados realmente no son tan utilizados hoy en día. Y aquí en los fondos abiertos tenemos los fondos mutuos, que yo los llamo los fondos tradicionales para que me entiendan, y tenemos los ETF. Empecemos explicando los fondos mutuos, que como digo es como el típico fondo tradicional de inversiones que la mayoría de personas piensan cuando se les habla de un fondo. Ejemplo, si yo les digo piensen en un fondo de inversiones, la mayoría de ustedes de pronto se imaginan un edificio lujoso en el centro de Nueva York, al cual uno llega y lo atienden en una recepción lujosa, lo llevan a una sala de ventas, le hacen una presentación súper avanzada, al final uno firma un contrato y celebra con champaña. Y es verdad que más o menos así funcionaba en el pasado, pero hoy en día y con la evolución del internet y la tecnología nacen los ETFs, que también me gusta llamarlos como la evolución de los fondos, porque básicamente, y como lo dice su nombre en inglés, Exchange Traded Fund, estos fondos son un fondo cotizado o fondo que cotiza en bolsa, lo que básicamente quiere decir que son un tipo de fondo en el cual cualquier persona puede invertir tan fácil como si estuviera invirtiendo en una acción. Ahora, si bien dije que los ETFs son como la evolución de los fondos, realmente los ETFs no son tan nuevos como la mayoría de personas creen. El primer ETF en Estados Unidos aparece en 1993 y es el famoso SPY que replica al S&P 500. Desde entonces los ETFs han venido evolucionando y más recientemente tenemos los ETFs de criptomonedas. De hecho, en el 2024 se aprueba el primer ETF de Bitcoin. Esto como para darles un poco de información sobre cómo ha venido evolucionando esto. Pero tal vez más impresionante aún es lo popular que se han hecho este tipo de instrumentos de inversión. Por supuesto, por lo efectivos que son. Aquí vemos cómo ha crecido la cantidad de dinero invertidos en los ETFs domiciliados en Estados Unidos. Y vemos cómo desde el 93 hasta el 2019, que está actualizada esta gráfica, se tienen ahora, o bueno, al 2019, un total de 4 trillones, trillones en inglés, de dólares invertidos en ETFs. 4 trillones en inglés es una cifra muy grande. Esos son un 4 con 13 ceros a la derecha. Para que se den una idea de qué tanto dinero es, aquí en esta otra tabla de la derecha puse las economías más grandes del mundo con sus respectivos Producto Interno Bruto. Y lo que vemos es que solo hay 5 economías en el mundo cuyo Producto Interno Bruto supera los 4 trillones de dólares. Como quien dice, si todo el dinero que está invertido en los ETFs de Estados Unidos fueran una economía en el mundo, fueran un país, serían tal vez la quinta o sexta economía más grande del mundo. Vean la cantidad de dinero que está invertida en los ETFs, por supuesto, por lo excelentes que son. Pero entonces, ¿qué es un ETF? Entendamos qué es un ETF realmente. Empecemos con la definición de diccionario, que muchas veces no es mi favorita, pero es importante conocerla. Dice, los fondos de inversión cotizados, más conocidos por sus siglas en inglés ETF, son fondos de inversión cuya principal característica es que se negocian en mercados secundarios de valores. La definición sencilla, que me suele gustar mucho más, son fondos de inversión que cotizan en bolsa como lo hace una acción. Es decir, puedes invertir en ellos con facilidad por internet,
tan fácil como si estuvieras comprando una acción. Seguramente todos los que hicieron la tarea de uno de los módulos anteriores, que era abrir una cuenta virtual y comprar acciones de forma virtual, se dieron cuenta de lo fácil que es invertir en acciones por internet. Bueno, invertir en ETFs, dado que son fondos que cotizan como si fueran acciones, es exactamente igual de fácil. Mejor dicho, ese ejercicio que hicieron de comprar acciones también lo pueden hacer así de fácil para comprar ETFs. Ya hablaremos un poco de eso más adelante. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre comprar una acción o comprar un ETF? Bueno, sencillo, y es que cuando se compra una acción, ejemplo, si yo estoy comprando una acción de Coca-Cola, pues solo estoy invirtiendo en esa empresa, en Coca-Cola. Mientras que si, por ejemplo, yo compro un ETF compuesto por las 500 acciones más grandes que cotizan en Estados Unidos, bueno, esa única inversión, a pesar de que es una sola inversión, realmente está diversificando mi dinero entre 500 de las mejores empresas del mundo. Y eso con un solo clic, lo cual por supuesto hace que invertir y diversificar nuestro dinero sea supremamente sencillo. Básicamente hay un ejemplo que siempre doy cuando estoy explicando esto. Digo que esto es como cuando uno va al supermercado y compra un paquete de gomitas. Uno puede ir al supermercado y comprar cada gomita una por una y uno armar su propio paquete. O uno puede simplemente comprar uno de los paquetes que ya vienen armados con gran variedad de gomitas y por supuesto fue mucho más fácil que ponerse a armarlo uno por uno. El concepto es similar. Ahora, es importante aclarar que si bien los ETFs son un tipo de fondo, también existen diferentes tipos de ETFs y es importante que hablemos de eso ahora. Para hablar de tipos de ETFs, primero quiero hablar de algo importante y es hablar de los diferentes índices accionarios que existen en el mundo. Ya hemos hablado bastante del S&P 500 y hemos hablado que es un índice, el índice más importante, el índice accionario más importante de Estados Unidos. Pero no es el único índice que existe en el mundo. De hecho, casi todos los países o economías desarrolladas tienen uno. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hay otro muy famoso que es el Nasdaq 100, compuesto por las 100 acciones no financieras más grandes que cotizan en el Nasdaq Exchange. Y así igualmente está el índice, por ejemplo, el de Europa, el de Australia, el de Japón, el de Inglaterra y el de muchísimos otros más países que por supuesto no incluyo en la presentación porque sería infinita. Bueno, no infinita, sería larguísima. Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque una vez entendemos que existen diferentes índices accionarios, podemos entender los dos tipos de ETFs más importantes que existen. Y aquí es importante porque a pesar de que uno les llama tipos de ETFs, realmente son un tipo de gestión de ETF. Tenemos los ETFs de gestión pasiva y los ETFs de gestión activa. Que un ETF de gestión pasiva básicamente, como dice aquí la definición, es un ETF que busca replicar el desempeño de un índice, por lo general compuesto por los mismos activos que componen dicho índice. Por ejemplo, un ETF que ya hemos mencionado en el pasado, pero vamos a empezar a mencionarlo mucho más de ahora en adelante, el VOO. El VOO básicamente es un ETF, es decir, un fondo que cotiza en bolsa, que sigue el desempeño del S&P 500, es decir, está compuesto por exactamente las mismas 500 acciones que el S&P 500, y por eso se llama de gestión pasiva, porque hace lo que el índice haga. Por otro lado tenemos los de gestión activa. Y los de gestión activa, como dice la definición, dice, son ETFs que emplean a un equipo de profesionales quienes toman la decisión de qué y cuándo comprar y vender. Esto básicamente es lo que la mayoría de personas se imaginan cuando piensan en un fondo de inversiones. Una cantidad de profesionales que están todo el tiempo revisando el mercado, decidiendo qué comprar, qué vender y cuándo vender, por supuesto con el objetivo de lograr excelentes resultados. Aunque claro, una cosa es tratar de lograr excelentes resultados y otra cosa es que realmente los consigan. Por ejemplo, un ETF muy popular, tal vez el más popular de gestión activa, es el ARK ETF de Cathie Wood. Este ETF fue particularmente popular entre el 2020 y 2022, pero como pueden ver su desempeño no ha sido el mejor. Y eso es importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como veíamos antes, los ETFs de gestión pasiva, dado que estos replican índices accionarios, pues su desempeño va a ser prácticamente siempre el mismo del índice al que estén siguiendo. Si yo invierto o compro un ETF que siga el S&P 500, el desempeño de ese ETF va a depender de cómo le vaya al S&P 500. Por supuesto, menos costos de administración. Sin embargo, cuando invertimos en un ETF de gestión activa o en general en un fondo de gestión activa, realmente el desempeño de ese fondo va a depender de qué tan buenos sean los administradores del fondo. Y por supuesto, habrá fondos que son administrados por excelentes administradores y habrá fondos que son administrados
por administradores no tan buenos. E igualmente habrá años que a algunos administradores les vaya bien y otros años no tan bien. Por eso es importante entender dos cosas aquí. La primera es que los ETFs de gestión pasiva suelen tener un costo de administración mucho más bajo. ¿Por qué? Pues justamente como el único trabajo que tienen que hacer es replicar un índice y los índices se rebalancean una vez cada 3 meses aproximadamente y no tienen mayor cambio, pues administrarlos es muy fácil y muy sencillo. Entonces por eso su costo de administración es tan bajo. Sin embargo, los ETFs de gestión activa, dado que tienen un equipo de profesionales que constantemente está tomando decisiones y modificando la composición del fondo, suelen tener un costo anual mucho más alto. En este caso, por ejemplo, el ARK tiene un costo anual del 0,75%. Y ahora, si combinamos ese concepto con lo segundo que les quiero mostrar aquí, van a entender por qué a mí personalmente no me gustan mucho los fondos de gestión activa. Y es que como veíamos en un módulo anterior, está más que demostrado que el 90% de los fondos de gestión activa no logran vencer el desempeño de los fondos que siguen al S&P 500. Entonces, cuando yo sumo estos dos factores, a mí la lógica me dice, ¿por qué habría de querer yo invertir aquí si el 90% de estos fondos les va peor que estos? Y además son más caros. Es verdad. Si uno habla de que el 90% no logran vencer al S&P 500, implícitamente estamos diciendo que hay un 10% que sí lo hace. Pero, bueno, ahí está el problema. Encontrar ese 10%, uno, es difícil. Y dos, también está demostrado que la mayoría de fondos que vencen el S&P 500 no es que lo venzan por un gran margen. De hecho, son márgenes tan pequeños que a veces el mismo costo de administración, digamos que hace que no compense. Es por eso que a lo largo de este curso y también de ahora en adelante nos vamos a estar enfocando en los ETFs de gestión pasiva, porque nuevamente en el 90% de los casos son la mejor alternativa. Y aquí vuelvo rápidamente a la tabla que mostraba al principio de tipos de fondos, también para ahora complementarla con lo que acabamos de ver, y esto es importante de entender. Todos los tipos de fondo pueden ser de gestión activa o de gestión pasiva, es decir, yo puedo tener un fondo mutuo activo o un fondo mutuo pasivo, un ETF activo o un ETF pasivo. Aclaro esto porque es una pregunta que recibo constantemente y es algo así como, Juan, ¿qué es mejor? ¿Un ETF o un fondo indexado? Y esa es una pregunta que estaría errada porque básicamente un fondo indexado es un fondo pasivo porque sigue un índice y resulta que un ETF puede ser un fondo pasivo. Entonces, pues la pregunta está un poco mal estructurada. Entonces, por eso quería mostrarles esta gráfica para que entiendan los distintos fondos y cómo se organizan. Pero como dije antes, dado que en el 90% de los casos los ETFs pasivos son la mejor opción, bueno, vamos a enfocarnos en estos de aquí, ETFs pasivos. Y como nos vamos a enfocar en ETFs pasivos, es decir, en ETFs que siguen índices accionarios, les vuelvo a mostrar rápidamente esta diapositiva de algunos de los índices más importantes que existen en el mundo. Porque es importante entender que así como existen diferentes índices, también existen diferentes ETFs que pueden replicar al mismo índice. Y esto se da básicamente porque pueden ser dos fondos administrados por diferentes compañías, pero nuevamente que replican al mismo índice. Por ejemplo, el VOO, que ya lo hemos mencionado un par de veces, es un ETF de la compañía Vanguard que replica al S&P 500. Pero igualmente tenemos, por ejemplo, el IVV, que es un fondo de la compañía iShares, que también es un ETF y replica al S&P 500. Estos dos fondos son prácticamente lo mismo. La única diferencia es que son administrados por diferentes compañías, ambas muy respetadas y conocidas en el mundo. Actualmente existen más de 6.000 ETFs en todo el mundo. Y por supuesto, si nos pusiéramos a hacer una lista de todos esos ETFs y a qué índices siguen o de qué están compuestos, pues no acabaríamos nunca. Por eso en pantalla les estoy mostrando en este momento dos cosas importantes. La primera son los ETFs más populares que replican al S&P 500, que como ya vimos, pues es tal vez el índice más importante del mundo. También les estoy mostrando algunos ETFs que replican al Nasdaq 100, porque es otro índice muy popular de Estados Unidos. Sin embargo, para quienes quieran profundizar un poco más en los diferentes tipos de ETFs y como conocer un poco más esta lista de distintos ETFs y que replican, ya tengo un video, un excelente video en el canal donde hablo justamente de eso. El video se llama Tipos de ETFs. Mejores ETFs para invertir de acuerdo a tus objetivos. Les recomiendo al finalizar este módulo, revisen este video, les dejo el link en la descripción. Nuevamente esto es para quienes quieran profundizar un poco más y conocer otros ETFs y otros índices que estos siguen. Pero entonces, ya sabemos que existen diferentes tipos de fondos de inversión. Ya sabemos que los ETFs son un tipo de fondo que particularmente cotiza en bolsa y que pueden haber de gestión activa o pasiva. Viene la pregunta tal vez más importante. Bueno, ¿cómo elegir ETFs? Lo primero y tal vez el paso más importante en el momento de elegir un ETF es entender su composición. Como decía antes, un ETF es un
paquete de activos. Si estoy comprando un ETF de acciones, yo debo entender qué acciones tiene dentro. Como siempre he dicho, un ETF es tan bueno como lo sean los activos o las acciones por las cuales esté compuesto. Un ejemplo que ya veíamos antes. Estos 3 ETFs que les estoy mostrando aquí en pantalla son 3 ETFs de diferentes compañías que replican al S&P 500. Es decir, todos estos 3 ETFs tienen las mismas acciones y en las mismas proporciones. Por lo tanto, es apenas lógico que su desempeño sea prácticamente igual. Esta imagen la saco de Google Finance. Aquí es lo que estoy comparando el desempeño de los 3 ETFs y vean que se ven como si fueran una sola línea. Justamente por lo que digo, si están compuestos por exactamente lo mismo, es apenas lógico que su desempeño sea prácticamente el mismo. Esto suena básico, pero he visto portafolios de muchas personas que, por ejemplo, tienen invertido dinero en esos 3 fondos, pensando que al hacer esto están diversificando su dinero. Y eso sería un error porque básicamente lo que estaría haciendo esta persona es invirtiendo 3 veces en las mismas 500 empresas. Para entender cómo está compuesto un ETF, hay, digámoslo, 2 formas de hacerlo: la larga y la corta. La larga es ir a la lista de activos que hay dentro del ETF y revisarlos todos uno por uno, lo cual no es muy eficiente. La corta, y la más fácil, que es la que sugiero, es tan sencillo como ir a la página del ETF y leer la descripción del ETF, lo que se conoce como el resumen del producto. Aquí esta foto la saco de la página oficial de Vanguard, pero pues aquí abajo la pongo en español para que podamos leerla. Y por ejemplo, cuando yo leo aquí la descripción del VOO, vemos que muy claramente dice: invierte en acciones del índice S&P 500, que representa a 500 de las mayores empresas de Estados Unidos. El objetivo es seguir de cerca el rendimiento del índice, considerado un indicador del rendimiento general de las acciones estadounidenses. Ofrece un alto potencial de crecimiento de la inversión. El valor de las acciones sube y baja más bruscamente que el de fondos que invierten en bonos, y es más apropiado para objetivos a largo plazo donde el crecimiento de tu dinero es esencial. Vean cómo la descripción que está en la página oficial nos dice prácticamente todo lo que necesitamos saber, y vean cómo también la misma descripción del producto de la página oficial vuelve y nos hace énfasis en que la inversión en acciones, y en este caso en ETFs de acciones, es siempre para el largo plazo. Una vez entendemos cómo y de qué está compuesto el ETF, lo segundo más importante que queremos revisar es su costo de administración. Y voy a volver al ejemplo de estos 3 ETFs que mostraba antes. Digamos que queremos seguir ese consejo de Warren Buffett, que es invertir en fondos, o en este caso ETFs que repliquen al S&P 500, pero que sean fondos de bajo costo. Bueno, esto es lo que vamos a revisar ahora. Ya sabemos que estos 3 ETFs replican al S&P 500. Ahora revisemos su costo. Afortunadamente, los 3 ETFs tienen un costo muy bajo. Tanto el de Vanguard como el de iShares, es decir, el VOO y el IBB, tienen un costo anual del 0,03%. El SPY, que nuevamente este fue el primer ETF que se creó en Estados Unidos, tiene un costo de administración del 0,09%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero elegir entre estos 3 ETFs para invertir en el S&P 500, pues lo más lógico sería que me fuera con uno de estos 2. ¿Por qué? Porque nuevamente los 3 invierten en lo mismo, pero este es 3 veces más caro que los otros 2. Entonces, como digo acá, pues tienen las mismas acciones, mismas proporciones, el rendimiento será igual, pero el SPY tiene un costo de administración un poco mayor. Y aquí hago énfasis en poco mayor, porque, a ver, hay que entender esto. Realmente los 3 ETFs tienen un excelente costo de administración. 0,09% no está mal. Es decir, yo jamás le diré a una persona que está invirtiendo en el SPY, lo estás haciendo mal. No, sigue siendo una excelente inversión. Lo que pasa es que si hay otras que hacen lo mismo por un poco menos, pues mejor utilizar las opciones más económicas. Tiene sentido. Aquí, por recordar un poco lo que veíamos en un módulo anterior, un costo de administración empieza a ser, digámoslo, demasiado caro cuando empieza a superar los 0,5, 0,75 o el 1%. Eso sí ya es demasiado. Esto sigue considerándose dentro de lo que está muy bien. Si puedo elegir el más económico, ¿por qué no hacerlo? El costo de administración es algo que podemos revisar tanto en las páginas oficiales de los ETFs como en páginas también gratuitas como Yahoo Finance. Aquí, por ejemplo, estoy viendo en la página oficial del VOO de Vanguard, vemos aquí que en inglés dice Expense Ratio. Y aquí podemos ver y confirmar que es del 0,03% al año. También lo puedo revisar en una página gratuita como Yahoo Finance y vemos como aquí nos dice nuevamente 0,03%. Es algo que siempre debemos revisar. Lo tercero que debemos tener en cuenta al momento de elegir un ETF es el domicilio fiscal. ¿Cómo así? Ya veíamos antes que hay diferentes ETFs que pueden replicar al mismo índice. Lo que estamos viendo ahora es que también estos diferentes ETFs pueden estar domiciliados en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, aquí en pantalla les estoy mostrando el IBB, que es un ETF de iShares que replica al S&P 500 y está domiciliado en Estados Unidos. Sin embargo, resulta que iShares también tiene otra versión, que es el
SPX y es un ETF que vean aquí dice, también replica el S&P 500, pero vean lo interesante, dice que es UCITS, UCITS para decirlo más rápido, y que es acumulativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya lo vamos a ver en detalle, pero en resumidas cuentas, la diferencia es que este ETF está domiciliado en Estados Unidos y este ETF está domiciliado en Europa, a pesar de que ambos están compuestos de las mismas 500 acciones del S&P 500. ¿Para quiénes es importante este tema del domicilio fiscal? Hagámoslo fácil. Si vives en Estados Unidos, debes invertir en ETFs que estén domiciliados en Estados Unidos. Ni te preocupes por los europeos. Si vives en Europa, entonces por regulación deberías invertir en ETFs domiciliados en Europa. Es raro que haya una plataforma europea que te ofrezca los ETFs de Estados Unidos. Por el contrario, si no vives en ninguno de estos dos lugares, entonces lo que vamos a ver a continuación sí es relevante para ti. Para aclarar un poco, UCITS, que es la palabra que veamos aquí en el nombre del ETF, básicamente viene del nombre completo en inglés que dice Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, que esto básicamente es un marco regulatorio en la Unión Europea. Es la Directiva Europea para Fondos de Inversión. Esto en resumidas cuentas es como un sello de calidad que dan los reguladores europeos para que los clientes individuales como tú y yo sepamos que se trata de un ETF que está siendo vigilado y ha sido aprobado por ellos. Pero adicional a esto, lo que debemos revisar es dónde está domiciliado el ETF. Esto simplemente nos dice que tiene este sello de calidad de la Unión Europea, pero no nos dice dónde está. Cuando vemos la descripción del ETF, podemos ver que, por ejemplo, este dice que está domiciliado en Irlanda. La mayoría de ETFs europeos o UCITS están en Irlanda, sin embargo, pueden estar en diferentes países. ¿Y por qué esto es importante o relevante? Vamos a ver. Y aquí vamos a hablar un poco de impuestos, pero nos vamos a enfocar sobre todo en los impuestos a los dividendos. Resulta que las acciones de Estados Unidos, pues ya veíamos antes, muchas de ellas pagan dividendos. Pero algo importante a tener en cuenta es que cuando las empresas de Estados Unidos pagan dividendos a personas que viven dentro de Estados Unidos, este dividendo no tiene ningún descuento por impuestos automáticamente. Sin embargo, a las personas que vivimos fuera de Estados Unidos, por el hecho de que el dividendo salga de Estados Unidos cobra un impuesto automático del 30% sobre los dividendos. Y aquí hago mucho énfasis en sobre los dividendos. Recordemos que veíamos en módulos anteriores que las acciones producen ganancias por dos conceptos, valorización y dividendos. Este impuesto aplica solo a los dividendos. Ya lo he repetido como 3 veces, pero lo repito de nuevo porque muchas personas cuando escuchan esto dicen, no, pero si me van a cobrar un 30% sobre mis ganancias, ¿para qué invierto? Y no, es solo sobre los dividendos, la valorización no le aplica a esto. Pero nuevamente, conociendo que hay un 30% sobre los dividendos, aquí es donde empezamos a ver el beneficio de un ETF europeo. Porque resulta que en el mundo existen países que tienen convenios o tratados con Estados Unidos para reducir estos impuestos a los dividendos. E Irlanda es uno de ellos. Básicamente, y para no alargarme con esta explicación, dependiendo de hacia dónde va el dividendo, es diferente el impuesto que se le retiene. Por ejemplo, si los dividendos van a una persona que vive en Colombia, que es un país que no tiene este tipo de acuerdos con Estados Unidos, a estos dividendos se le retiene automáticamente un 30%. Mientras que si va para una persona o un fondo en Irlanda, esa retención será solo del 15%. Y resulta que estos ETFs, además, veamos aquí en el nombre, tienen la palabra acumulativo. Acumulativo básicamente quiere decir que cuando estos fondos reciben el dividendo en Irlanda, automáticamente lo reinvierten. Y eso básicamente quiere decir que para una persona que viva en un país donde no existe este tipo de convenios con Estados Unidos, puede ser más rentable, al menos en cuestión de dividendos, invertir en un fondo que esté domiciliado en Irlanda que un fondo que esté domiciliado en Estados Unidos. Volviendo al ejemplo que mostrábamos antes, este fondo, al estar domiciliado en Estados Unidos, si una persona, ejemplo, desde Colombia invierte en el fondo de Estados Unidos, entonces estos dividendos al salir de Estados Unidos hacia Colombia tendrán que pagar el 30%. Sin embargo, si esa misma persona en Colombia invierte en un ETF domiciliado en Irlanda, como el dividendo sale hacia Irlanda, solo se le descontará el 15%. Y dado que ese dividendo vuelve y se reinvierte en el fondo de forma automática, entonces tampoco le genera pagos de impuestos a la persona en su país local. Y por supuesto, el ahorrarnos estos impuestos sobre los dividendos incrementa un poco, hago énfasis en un poco, los rendimientos totales que podemos recibir de nuestra inversión en ETFs. Aquí estoy comparando nuevamente los ETFs que veíamos antes, el IBB respecto al CSPX, que recordemos la única diferencia entre estos dos es dónde están domiciliados. Ambos son de la
misma compañía y ambos invierten en las mismas acciones. Si vamos en el pasado, ambos ETFs han tenido una valorización anual promedio de aproximadamente el 12%. Entonces vean que ambos les pongo valorización 12% y ambos actualmente pagan aproximadamente un 1.3% al año en dividendos. Sin embargo, aquí está la diferencia y es que nosotros, si vivimos en un país que no tiene un acuerdo con Estados Unidos, a este 1.3% se le descontaría el 30%. El 30% solo de este 1.3 es 0.39%, lo que quiere decir que nuestra rentabilidad total sería de 12 más 1.3 menos 0.39, es decir, del 12.91%. Mientras que si se invierte en un ETF domiciliado en Europa acumulativo, entonces a este 1.3% solo se le aplicará el 15%. El 15% de 1.3% es 0.19. Eso quiere decir cuando sumamos que la rentabilidad total anualizada de este ETF sería, o ha sido más bien, del 13.11%. Y esto es lo que menciona acá. Al ahorrarte impuestos sobre los dividendos, los ETFs europeos acumulativos que replican al S&P 500 son aproximadamente 0.20% más rentables. Lo estamos viendo acá. La diferencia entre esto y esto es 0.20%. Y aquí es por eso que yo hacía énfasis en la palabra son un poco más rentables. 0.2% más rentables al año significa que por cada $1,000 invertidos te estarás ahorrando aproximadamente $2 al año en impuestos. Y esto es muy similar a lo que explicaba cuando hablaba de los costos de administración. Es verdad que, por ejemplo, estos dos ETFs son más baratos que este, pero no al punto que podamos decir que este ETF es una mala inversión. Esto es más un tema de que queremos ahorrar centavos. Si podemos ahorrar centavos, ¿por qué no hacerlo? Entonces, en este caso decíamos, bueno, por costo de administración me voy por el más barato. Digamos que aquí aplica lo mismo. Si podemos, por temas fiscales, ahorrando un 0.2% para obtener 0.2% más rentabilidad, pues ¿por qué no hacerlo? Pero hago esta aclaración porque también hay un mito que se está esparciendo en internet y quiero como acabar con eso en este momento. Y el mito es algo así como que si no se invierte en ETFs europeos, se está haciendo mal. Y no, tampoco es para irnos a ese punto. Nuevamente, si estás en un país que esto te favorece, está bien que los utilices, pero no es el fin del mundo si no los utilizas. Ambas opciones siguen siendo excelentes. Como vemos, la diferencia no es tanta. Además, y esto es importante, además, también para como seguir hablando de este mito, recuerden que este impuesto y lo que nos estamos ahorrando de impuestos solo aplica a los dividendos. Los impuestos que se tengan que pagar por la valorización, es decir, por el hecho de comprar barato y después vender más caro, no se ven afectados por eso. Entonces, también para aclarar ese mito de no, es que los ETFs europeos te eliminan los impuestos. No, no te eliminan los impuestos. Te reducen los impuestos sobre los dividendos, pero igual tendrás que asumir los impuestos sobre la valorización, que por lo general son los más grandes. Algo a tener en cuenta. Y algo también súper importante, volviendo a este mito que estaba hablando. No siempre ETF acumulativo significa mejor. Aquí quiero hacer otra comparación. Tenemos dos ETFs que replican al Nasdaq 100. La valorización histórica de estos ETFs ha sido la misma, 18.2%. Sin embargo, estos ETFs tienen una rentabilidad por dividendo mucho menor. ¿Por qué? Porque las acciones del Nasdaq 100 suelen pagar dividendos mucho más bajos. Actualmente están en solamente el 0.55%. Eso quiere decir que cuando yo le saco el 30% a estos dividendos, este ETF se le estaría reteniendo un 0.16% por impuesto a los dividendos, mientras que a este solamente un 0.08%. Lo que uno diría, ok, entonces este es como 0.08% más rentable, pero ahí estaríamos olvidando que también hay que revisar el costo de administración, que es lo que veíamos antes. Y resulta que este ETF, que es el que está en Estados Unidos, el domiciliado en Estados Unidos, tiene un costo de administración del 0.15 versus el europeo que tiene un costo de administración del 0.30. Como digo acá, en este caso el ETF europeo acumulativo es verdad que te ahorra un 0.08% en impuestos sobre los dividendos, pero tiene un costo de administración 0.15% mayor, lo cual por supuesto no justifica. En este ejemplo particular, el ETF domiciliado en Estados Unidos es mejor que el ETF domiciliado en Europa. Así sea europeo, así sea acumulativo. Aquí por supuesto no es importante que se aprendan todos estos números y cálculos que acabo de hacer. Estos simplemente son dos ejemplos para ilustrar al punto al que quiero llegar. Y al punto al que quiero llegar es bueno conocer de la existencia de los ETFs europeos acumulativos. En algunos casos son una buena herramienta que te ayudará a tratar de obtener un poco más de rentabilidad. Pero hay que eliminar ese mito de que siempre debemos utilizar ETFs europeos acumulativos, porque como les acabo de mostrar con un ejemplo, no siempre son la mejor alternativa. Como inversionistas debemos tener criterio y pues poder evaluar esto para encontrar la mejor opción. Y aún así, volviendo a resaltar
que aquí prácticamente al comparar uno con otro lo que estamos es contando centavos. Ninguna de las opciones que acabamos de ver es mala. Simplemente es que si nos ponemos finos, hay unas que son un poco más rentables que las otras. Pero jamás iría al punto de decirle a una persona que lo está haciendo mal porque eligió el uno o el otro. Esto básicamente es como elegir entre excelente y excelente. Como decía antes y nuevamente para hacer esto fácil, si viven en Estados Unidos, ni se preocupen por esto, utilicen ETFs domiciliados en Estados Unidos. Si viven en Europa, ni se preocupen por esto, utilicen ETFs domiciliados en Europa. Pero si viven por fuera de estas regiones, por ejemplo en países como Latinoamérica, este es un tema que sí pueden revisar para ver cuáles de las dos opciones se adaptan mejores a lo que necesitan. Recordándoles nuevamente que en algunos casos los europeos serán mejores y en otros casos los domiciliados en Estados Unidos serán mejores, pero mejores por un pequeño margen. Realmente este es otro de esos temas que yo digo no hay mala decisión. Como les mostraba matemáticamente, en muchos casos la diferencia de la que estamos hablando entre elegir el uno o el otro es tan solo del 0.2% al año. Aquí voy a hacer una pausa rápida porque me quiero asegurar que todo está quedando claro. Sé que hasta ahora les he dado mucha información sobre diferentes tipos de fondos de inversión, tipos de ETFs, cómo elegir un ETF. Hemos hablado de ETFs en Estados Unidos, ETFs europeos, ETFs acumulativos, hablamos un poco de impuestos y sé que probablemente estén un poco abrumados con toda esta información. No se preocupen, porque aquí entra otro de los descargables gratuitos que tenemos en el curso. Tenemos para ustedes la guía de ETFs 2.0. Se llama 2.0 porque ya teníamos una guía antes en el canal y esta es la versión actualizada y mejorada de esa guía. La pueden descargar totalmente gratis, les dejo el link en la descripción del video para que lo hagan. Esta guía les va a servir para repasar sobre los temas que hemos visto y profundizar un poco más si desean hacerlo. En la guía van a encontrar nuevamente qué son los ETFs, los tipos de ETFs, cómo leer la ficha técnica de un ETF con excelentes ejemplos y mucho más. Mejor dicho, la guía les va a servir para repasar este tema cuantas veces quieran y que les quede completamente claro. Pero para continuar con este módulo y seguir avanzando y seguir aprendiendo, en este momento no necesito que se vuelvan expertos sobre ETFs, expertos sobre todas las minucias de un ETF. Recapitulemos lo más importante hasta ahora. En módulos anteriores veíamos que una de las mejores formas o uno de los mejores consejos para empezar a invertir es el consejo de Warren Buffett, que dice invertir en fondos de bajo costo que replican al S&P 500. Bueno, si queremos seguir el consejo de Buffett, estos tres ETFs que estoy mostrando aquí en pantalla son tal vez algunos de los mejores para hacerlos. Estos dos serían dos ETFs de muy bajo costo domiciliados en Estados Unidos y este sería la versión europea. Nuevamente, cualquiera de estos tres es una excelente opción. Pero entonces, ahora que ya sabemos qué son los ETFs y conocemos algunos de los ETFs más populares y más utilizados, la pregunta clave ahora es ¿cómo invertir en ETFs? Al comienzo del módulo les decía que comprar o invertir en un ETF es exactamente igual que hacerlo con una acción. Y cuando decía exactamente igual, lo decía en la forma literal. Los que ya hicieron la tarea de abrir una cuenta virtual y comprar una acción virtual, ahora pueden ir a hacer el ejercicio de comprar un ETF virtual. Y se van a dar cuenta que el procedimiento es exactamente el mismo. Solo que ahora en la barra de búsqueda no van a escribir el nombre de la acción que quieren comprar, sino el nombre de un ETF que quieran comprar. Y todos los demás pasos pues van a ser prácticamente iguales que cuando compraron la acción. Y al igual que con las acciones, recuerden que es importante revisar en qué momento está abierta la bolsa. Por ejemplo, si van a comprar un ETF domiciliado en Estados Unidos en la bolsa de Nueva York, la bolsa de Nueva York abre entre las 9:30 de la mañana y las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Pero si quieren comprar o invertir en un ETF domiciliado en Irlanda, la bolsa de Irlanda abre entre las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde, hora de Irlanda. Y tal como les dije en el módulo de cómo comprar acciones, me encantaría en este momento mostrarles un paso a paso de cómo hacerlo con las diferentes plataformas que hay en el mundo. Pero dado que en cada plataforma es diferente, bueno, para eso les recuerdo están los videos tutoriales en el canal de YouTube. En todos estos videos tutoriales, que seguramente ya vieron algunos cuando estaban revisando cómo comprar acciones, se habrán dado cuenta que también mostré cómo comprar ETFs. Por lo tanto, la tarea que quiero dejarles antes de que pasen al siguiente módulo es que vayan nuevamente a su cuenta virtual y ahora hagan el ejercicio de comprar al menos unos 3 ETFs diferentes. Al igual que con las acciones, cuando las compraron de forma virtual, el propósito de este ejercicio es que se familiaricen con la plataforma, que vean lo fácil que es invertir en un ETF y que también vean cómo estos se mueven en tiempo real. Que empiecen de cierta forma a experimentar esa sensación de ver su dinero, en este caso dinero virtual, subiendo algunos días y bajando otros días, entendiendo que este tipo de inversiones siempre son pensadas para el largo plazo.
Una vez hayan hecho eso, los espero aquí en este siguiente módulo, tal vez uno de los más importantes, donde hablaremos de la psicología de un inversor inteligente. Pues como veremos aquí, es la parte psicológica, la preparación psicológica, lo que separa a un gran inversionista de un inversionista mediocre. Los espero.